Dele un fuerte aplauso a Cristo Jesús esta mañana. Pero dele un fuerte aplauso a Cristo Jesús, hombre. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias esta mañana por tu presencia, por la palabra, por la alabanza, Señor, por la administración. Agradecemos, Padre, porque eres sumamente bueno con nosotros. Como humanidad muchas veces no nos damos cuenta de lo que nos negamos, de lo que despreciamos, pero gracias porque a nuestros ojos, Señor, cada vez más se va revelando la verdad y la vida. Guíanos, Padre, que este día de reposo podamos entrar en comunión con tu Espíritu Santo, con tu palabra y de fruto abundante de justicia. Te lo pedimos de todo corazón por los méritos y la obra de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo, maravilloso, precioso, glorioso. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. ¿Estamos ahí? Okay, ahí está. Vamos a leer todos juntos, por favor. Y me ha dicho, todos juntos, bástate mi gracia. Otra vez más, todos juntos. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Una vez más, hijo, vamos a leerlo. Una vez más, ponme el 9. El 9, por favor. Una vez más. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Voltea al que está a tu lado y dile, yo estoy hablando con Dios. El verso 10, por favor. Por lo cual, todos juntos, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces, dile al que está a tu lado, ¿tú eres fuerte o eres débil? Dile. ¿Me va a aplaudir a Cristo? Apláudale a Cristo Jesús. Apláudale. Es muy fácil poder leerlo, animarnos, motivarnos, pero los que tenemos fe realmente luchamos por vivir la realidad de algo que está oculto en esos versículos y que nos motiva el saber que cuando soy débil soy fuerte. Porque si todos realmente valoráramos nuestras debilidades, nuestros errores a la luz de la verdad y de lo que es correcto, nos daríamos cuenta la obra que Dios realiza en cada uno de nosotros. Es muy difícil, pero es la mejor vida que podemos tener. Por ejemplo, es muy fácil confundirnos y tratar de evadir el dolor momentáneo de las experiencias que vivimos todos los días, dejándonos llevar por las reacciones más que enfrentarlas. Nos gusta mitigar el dolor, evadir el confrontamiento, sin darnos cuenta que cuando las evitamos de una manera que no es correcta, creamos más dolor y más tragedia a nuestro alrededor. Te voy a dar un ejemplo personal. Yo soy una persona, por la educación que me dio mi padre, a resolver lo más rápido posible las cosas. Pero parte de ello me llevó a caer en un error donde no me gustan las confrontaciones. Por lo tanto, siempre estaba yo evadiendo. Si mi esposa me decía algo y yo le decía lo contrario y veía que ella se aferraba en lo que estaba diciendo, sabiendo que yo estaba bien, ¿sí?, evitaba la confrontación, lo dejaba pasar y bueno, hagamos lo que tú quieras, no hay ningún problema. Ese es un error. Uno evita, uno evade y uno no crece y madura desarrollando virtudes que debe uno tener para poder manejar los conflictos, las circunstancias y dar fruto del Espíritu a través de esas confrontaciones.
porque siempre, donde quiera que vayas, con quien sea que tú vivas, siempre vas a tener diferencias. La palabra de Dios nos enseña claramente que los primeros que nos van a entregar son los de nuestra casa, los de nuestra familia. Y no es porque ellos digan, me cae mal mi hijo lo odio, quiero a los otros, pero lo odio, así que lo voy a entregar. No, para nada. Muchas veces ellos, pensando que están haciendo lo correcto, se justifican y no luchan contra su propio yo o el mal que los domina, y se dejan llevar por él, justificando que es porque se lo merecía, porque hizo algo incorrecto, porque lo que hizo no está bien, porque ni modos, así soy y punto. Y esto causa más dolor y tragedia a nuestro alrededor con el tiempo que lo que realmente debemos vivir en el momento que lo experimentamos. El enemigo de nuestra fe es el que nos insta a pensar que el cristianismo es una fe masoquista, vulnerable y tonta. ¿Para qué lo hace? Para apartarnos de la fe. ¿Cuántas veces enfrentas algo, te sientes derrotado y lo primero que piensas es ¿por qué Dios? O si voy a la iglesia, o si yo hago esto y yo hago lo otro. Porque lo que quiere es debilitarte, apartarte, ser esa oveja que saca del redil para poder devorarla. Él quiere apartarnos de la fe de nuestro Señor Jesucristo a como dé lugar, y mucho de lo que usa son nuestras propias debilidades. Pero nosotros tenemos que entender que a través de por nuestra falta de visión y deseo de desarrollar las virtudes que necesitamos, no crecemos como personas, no desarrollamos las virtudes que como hijos o hijas de Dios debemos tener para vivir una vida más que vencedores. Es fácil decir, soy más que vencedor en Cristo. ¿En serio? ¿Por qué estás tomando pastillas para la depresión? ¿En serio? ¿Por qué quieres mandarle a tu marido al cielo? ¿En serio? ¿Por qué ya no soportas a tu hijo? ¿En serio? ¿Por qué no te caes bien ni tú mismo? Una vida en victoria es aquella donde uno aprende a aceptarse como es, con el reto de ser una mejor persona en el futuro. Voy a repetirlo. Una persona que se valora, una persona que sabe quién es en Cristo Jesús, es una persona que se acepta con sus errores, con el reto de ser una mejor persona mañana para Cristo Jesús. Una persona que es vencida en un pecado, en una debilidad emocional, en una debilidad moral, no es aquella que se queda tirado, sino cuando es cristiano dice, no, yo tengo que levantarte porque no me importa cuántas veces caiga, Cristo siempre me va a levantar. El amor de Cristo va a cubrir mi falta, Él me restaura, Él me levanta y vuelvo a luchar para no volver a cometer el mismo error. Eso es vivir una vida más que vencedor. No es que no tengas fallas, no es que no tengas derrotas, no es que no te hieran, no es que no te lastimen, sino que estás dispuesto a enfrentar lo que sea necesario para poder lograr lo que Dios espera hacer en tu vida, en tu interior. ¿Cuántas veces ha venido gente a acusarme a otros hermanos y le dice, pastor, es que fulano de tal miente, es que fulano de tal roba, es que fulano de tal abusó de mí, es que fulano de tal todo? Y cuando me centro en la necesidad de la persona que vino aquí a decirme algo de la otra persona, dicen, el pastor no me hizo caso, solamente me hizo sentir mal en lugar de llamar al otro o a la otra y hacerle ver lo que está mal él o ella. Pero eso no es la labor de un pastor. El pastor cuida a las ovejas, y la oveja que se acerca porque lo conoce por su nombre, sabe que Dios lo quiere usar, es la que va a recibir restauración, sanidad, fortaleza, impulso, etcétera, etcétera. Y cuando tienen esa confrontación, hay un chilango aquí que me cae muy mal, pero no todos los chilangos me caen mal, ¿no? Por favor, no empiecen a apedrearme aquí. No, pero me cae mal. Él dice que la primera vez que fui a mi oficina, lo confronté haciéndole ver a la mujer con la que iba que si ella estaba dispuesta a mantenerse unida a un hombre con problemas de alcohol, problemas emocionales, reaccionario, que no buscaba nada en la vida, que todo lo perdía en la vida. Ya pasaron creo que como 10 años, pero cada vez que nos vemos dice, ¿se acuerda, pastor? Qué mala onda, a mí me dio terapia de shock mientras que a otros los apapacha. Pero Dios no trata a todos igual. Hay papás que agarran y dicen a sus hijos, todos coludos o todos rabones, nomás hay un pan. Sí, mamá, pero yo te lo pedí. Sí, pero la mitad para ti y la mitad para ti. Pero yo no quiero, él te come la mitad y la mitad porque todos coludos, todos rabones. Eso no es así, está mal.
No es correcto, pero a la vez puede ser correcto si eres dirigido por el Espíritu Santo en algo que Dios quiere tratar en el interior de las tres personas. Suena complicado, pero así es la vida del ser humano. Voltea al que está a tu lado y dile, eres muy complicado. Ahora voltea hacia el otro y diga, tú también. Todos somos complicados. El pastor es sumamente complicado, quiero que sepan. Hoy me vestí de negro a propósito para que vean que yo estoy mal, pero mal, requete mal y recontra mal. Y si alguna virtud hay, es porque Cristo la ha creado en mí. Si algo bueno sale es porque el Espíritu Santo da fruto de su presencia en mi vida, nada más. Pero yo soy un ser humano como cualquiera de los que están aquí. Voltea al que está a tu lado y dile, deja de hablar mal del pastor. En este mundo donde el más fuerte, el que más tiene, el que más gana, el que más demuestra, el que pisa a los demás, ¿se dan cuenta que hay gente que no quiere hacer daño, pero lo hace? Y a veces no quiere gritarle a alguien, dice, es que no quise gritarle, pero lo hace. Y cuando una persona así lo hace, dicen, wow, qué carácter tiene esa mujer, qué carácter tiene, es bien aguerrido, es bien fuerte. Y el otro que guardó prudencia, porque el sabio calla, lo ven y dice, cambia, el otro ni carácter tiene. ¿Ves? Todo el mundo le puede decir lo que sea y él ni dice nada o ella no dice nada, porque siempre lo estamos juzgando a las personas a la luz de cómo me siento, lo que yo pienso y lo que yo soy. Pero diga conmigo esta mañana, yo no fui llamado a pensar como yo soy según me veo o este mundo ha hecho de mí. Nosotros fuimos a llamar según Cristo Jesús. Fuimos llamados a pensar cosas buenas, correctas, edificantes, maravillosas. Los positivistas dicen, tienes que aprender a pensar positivamente. Pero la palabra de Dios dice de esta manera, tu enemigo no es tu marido, es la maldad que está en él, es la imperfección que está en él. Le dice Dios al marido, tu lucha no es contra la señora, ni porque llegó el fin de mes, es porque tiene errores de carácter, hay maldad en ella. Contra esa maldad tienes que luchar. ¿Qué nos está diciendo Dios ahí? Tienes que aprender a sembrar vida donde no lo hay. O sea, yo no solamente voy a guardar prudencia, voy a hablarle a mi esposa por lo que sé o para demostrar que estoy en lo correcto, sino tengo que sembrar vida en ella. Y mi esposa tiene que hacer exactamente lo mismo conmigo. Porque si solamente dejamos las cosas en que me callo, aunque yo sé que estoy bien, me callo para no pelear, ¿qué de vida sembré? Tal vez fui prudente, pero ¿cuál fue la vida que sembré? ¿Qué de bueno hice? ¿Qué de bueno le dije? Nosotros fuimos llamados a pensar todo lo que es correcto, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que es digno de honra. Y el mundo nos ha enseñado que esas personas que pisan a los demás, que gritan más fuerte, que tienen cosas, etcétera, son los que son vencedores, a los que admiran y a los que reconocen en este mundo. Y viéndolo desde esta perspectiva de maldad y de egoísmo, el cristianismo no resulta atractivo. Así que cualquier persona te puede decir, ¿por qué vas a la iglesia? ¿No ves cómo te tratan tus papás? ¿En qué ha cambiado el ambiente en tu casa? Tus hermanos te siguen tratando de la patada. Mira, tu jefe te sigue tratando igual. Porque a la luz de lo que ellos juzgan, de lo que debe ser una victoria, la vida sigue siendo igual y tú eres un tonto que todo lo soporta. Pero no entienden que al morir a nosotros mismos vivimos en Cristo Jesús. Y es bonito, pero ¿qué significa esto? Que Cristo, el carácter, su manera de pensar, la palabra de Dios se está formando en nosotros. Algo bueno se está gestando en nuestro interior. La realidad, las cosas en esta escritura que Pablo estaba viviendo eran muy parecidas a cómo se vive emocional y espiritualmente hoy en día. Esta carta está escrita para una de las iglesias que él funda y que tuvo un avivamiento impresionante. ¿Por qué digo esto? Porque muchísima gente estaba llena de dones, había dones impresionantes.
Había manifestaciones impresionantes del Espíritu Santo. Pero basándose en la gracia de Dios, justificaban sus debilidades diciendo que no era nada malo porque la gracia de Dios los cubría, y seguían siendo carnales, seguían haciendo lo malo, seguían haciendo lo que no era correcto. Y por tener esas manifestaciones sobrenaturales, se sentían muy orgullosos. Se sentían como que ellos sí eran cristianos y los demás no. Diga conmigo, pero Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por todas las personas del mundo. Eso incluye a tu hermano con el que tienes rivalidad. Eso incluye a la familia que no te acepta. Eso incluye al jefe que abusa de ti. No, ese se tiene que ir al infierno por malo. ¿Por qué? ¿Acaso tú no vivías igual en el pasado? ¿Acaso no vivías haciendo cosas que condenas hoy en día que otras personas hacen y tú ya no haces? Eso es palabra de Dios, así lo dice la palabra de Dios. Que recordemos de dónde hemos salido. Nosotros tenemos que vivir una vida cristiana verdadera en el poder y la unción del Espíritu Santo, para destruir las obras del maligno, para liberar a los corazones quebrantados, para restaurar la vida de la gente. Y nosotros tenemos que ser luz donde quiera que vayamos. Pero si seguimos juzgando el éxito de una persona o el ser más que vencedor de un cristiano por lo que yo pienso y veo y no a la luz de lo que dice el Evangelio, nunca voy a poder ser la luz que Dios espera de mí. Doy un ejemplo muy práctico que muchos conocen. Mi esposa. Siempre lo menciono porque yo viviré eternamente agradecido con esa mujer. No importa que me pegue, no importa que me maltrate, no importa. Dio su vida 3 años, lloró, sufrió lágrimas de un alcohólico, ya en problemas muy fuertes, para que yo pudiera reconocer la luz de Cristo. Perdonó mis abusos, adulterios, mentiras, fornicaciones, porque su amor era más grande por mí y por lo que valoraba a Dios y su amor al morir en la cruz del Calvario por mí, que los sentimientos encontrados que tenía. Todos tenemos luchas, todos sufrimos dolor. El enemigo aprovecha el error de estos, los corintios, que se sentían muy orgullosos, que se sentían muy bien, que usaban la gracia para poder justificar sus carnalidades. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Mucha gente dice, no, es que Gael es así. ¿Lo viste cómo actúa? Es así. Y se dan la vuelta y le hacen algo parecido y actúa de la manera que Gael dice. Porque somos muy dados a condenarlo de afuera sin ver la viga que tenemos nosotros en el ojo. Pero Dios no nos llamó a condenar al mundo. Nos llamó a salvar lo que se había perdido y a hacer obras más grandes que la que Cristo hizo para la gloria de Dios Padre. A eso fuimos llamados. Y nosotros tenemos que entender que el enemigo aprovecha la oportunidad de esta iglesia que está llena de orgullo y empiezan a entrar hombres amadores de sí mismos, de ganancias deshonestas, vanidosos. Y cuando la iglesia se ponía a debatir lo que hacían o enseñaban, les decía, Pablo dice esto, Pablo dice el otro. Desacreditaban a Pablo y le llamaban exagerado y mentiroso. Eso lo puede leer versículos antes de la cita que tomamos. Por lo que Pablo les hace ver que todo lo que ha sufrido por causa del Evangelio está en contraposición con lo que la gente usualmente quiere ver. Cuando tú no te gozas en medio de una prueba, no puedes sacar provecho de la gema que Dios quiere regalarte al vivir esa experiencia. Tenemos que aprenderlo. A mí no me gusta tener diferencias con mi esposa. A mí no me gusta tener diferencias con mis hijos. A mí no me gusta tener diferencias con la gente. Todavía no me gustan las confrontaciones. Pero cuando tengo que matar, mato, salvo y como del muerto. Es decir, si tengo que hacerlo, lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque no voy a postergar para vivir más sufrimiento. No voy a postergar que la persona siga actuando de esa manera.
Voy a tratar de sembrar luz, de sembrar palabra, y lo que reaccione o lo que tome la gente ya no es mi responsabilidad, pero al menos Dios puede decir, tú hiciste tu posible. Por eso dice la palabra de Dios, cuando ves a tu hermano pecar, ve y exhórtale. Si la persona se aparta de su pecado, habrá salvado a tu hermano. Pero si no, al menos tú has librado tu sangre, tu corazón, tu vida, porque has hecho lo correcto. Nosotros no estamos aquí para regañarnos. Dile al que está a tu lado, ya deja de regañarnos. Dile, ya deja de maltratarnos. Sobre todo si ven por allá a Iván, díganselo de frente, por favor, porque casi nadie se sienta alrededor de Iván. ¿Dónde está Iván? Ahí está, no tiene nada a su lado. ¿Ya lo ve? Ah, cierto, Iván, ya te había visto. Tenemos que aprender a exhortarnos, edificarnos y a consolarnos. Tenemos que hablar edificantemente. Tenemos que hablar de una manera llena de amor. Un hombre que siendo usado por Dios, ¿qué es lo que quiere ver la gente? Alguien poderoso, que baje con su martillo y su capa roja y dice, ¡pum! Yo soy Octavio Torres. ¿No? Eso es lo que quiere ver la gente cuando considera a alguien poderoso. Quieren ver a alguien muy espiritual, entonces no debe tener ningún problema. Pregúntale al que está a tu lado, ¿tú tienes broncas? Si te respondió con sí, dile, no eres nada espiritual. Porque la gente cree eso, que el cristianismo te libra de toda bronca, pero mientras estemos en este mundo, hay que enfrentar la vida, el día a día, para mantenernos firmes haciendo lo bueno. Es una batalla de todos los días, de cada momento. Mucha gente quiere ver a una persona que Dios usa y a sus ojos quieren percibirlo exitoso. Por ejemplo, yo una vez me estaban regalando, creo que ya saben algunos, un Mercedes-Benz. Y yo le dije, muchas gracias, sí te lo acepto, pero antes de recibírtelo quiero decirte algo. Cuando yo llegue a casa, lo primero que voy a hacer, si me lo permites, y no te enojas, es que lo voy a vender. Me dice, ¿por qué lo va a vender si yo se lo estoy regalando para que ande usted en él? Yo le digo, es demasiado auto para andar yo en él. Con lo que las llantas, con esto y lo otro, yo puedo comprar cosas para la iglesia, para mi casa, para mis hijos, para bendecir a alguien. Entonces no se lo doy. Y la primera vez que le platiqué a mis líderes, llegué sin auto, porque no me lo dio. Llegué sin auto, ¿no? Vine a la iglesia y se lo platiqué a algunos hermanos. Pastor, lo hubiese agarrado. Y empezó una pugna. Y el otro, no, si no hubiese sido mucha vanidad. Y el otro, pero ¿por qué si Dios se lo está regalando? Pues imagínate al pastor que debe ser humilde, debe ser sencillo, llegando en un Mercedes-Benz, mientras que uno llega en un bolchito todo destartalado. ¿Qué va a pensar la gente? La gente es así. Unos piensan sí, otros piensan no. Pero ¿cuál es tu convicción delante de Dios? Hay cosas que uno tiene que negarse a sí mismos. Yo a mi nivel, tú a tu nivel. Y todos tenemos que negarnos a hacer cosas por una sola razón: glorificar a Dios y no ser de tropiezo a nadie. Eso es lo importante, porque el amor no debe dejar de ser. El amor debe continuar. Mucha gente piensa que traer un Mercedes-Benz es ser exitoso, tener una Montblanc, no sé cuál sea la pluma de oro, un reloj de esos de mucha marca. Me acuerdo cuando fui a ver unos relojes que mi hermano me pidió y le dije, cómprate uno. Él tiene dinero. Le dije, vale 11,500, cómpratelo. Me dice, ¿en serio, hermano, te gusta? Sí, cómpratelo. Vino la administradora que se congregó algún tiempo con nosotros y me dijo, me reconoció, me iba a hacer creo que el 20% de descuento porque era su comisión, algo así, no me acuerdo muy bien. Y a la hora que vamos a pagar, dice, ¿va a pagar en efectivo o en tarjeta? Y mi hermano dice, voy a pagar con mi American Express Gold. Dice, ok, ¿paga en dólares o en pesos? Dice, no, en pesos, estamos en México. Y le sacan la cuenta y eran 240 y tantos mil pesos. Dice, ¿qué? Bueno, que cuesta 11,000. Sí, pero son dólares, señor. La gente va y se compra un relojito así. A mí, es Octavio Torres. Tú puedes comprártelo si gustas y tienes la capacidad. Yo jamás usaré un reloj de ese precio. Prefiero llevar a mis hijos a pasear, darle de comer, vestirlos a todos, comprar una casa, un auto, algo que tenga más valor que traer 250,000 pesos para ver la hora. Pero si la gente le gusta y tiene y puede, que lo haga. No es pecado delante de Dios.
Pero la gente juzga que alguien es exitoso o no de acuerdo a lo que trae, mientras que Dios ve el corazón del hombre. El verdadero éxito del hombre es desarrollar virtudes que no se ven, cosas intangibles, crecer, madurar como persona, glorificar a Dios, lograr llegar a la meta de la salvación para vivir una eternidad con Cristo. Esa es la victoria de un cristiano. Así que, como en los tiempos que vivimos hoy, el Espíritu Santo inspira a Pablo a escribir de sus debilidades. Eso que le informe el 10, por favor, verso 10, si eres tan amable. Le enseña o lo guía a hablar de sus debilidades. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, me gozo. No en que soy un pecador, no en que soy adúltero, no en que soy mentiroso. Dice, mis debilidades al enfrentar esas necesidades, persecuciones, esas angustias, porque cuando me siento así, cuando me siento débil, entonces soy fuerte, porque el que me va a sacar adelante, el que va a manifestar su poder, el que me va a sacar de ahí es Dios y el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y esto, en lugar de verlo como una limitante, el pasar estas necesidades y afrentas, un defecto que muchas veces te hace sentir tu defecto. A mí no me gusta esta lonja. ¿A quién le gusta mi lonja? ¿Le gusta mi lonja? ¿No se ve? Sí se ve. Ya parece llanta de doble tracción. Antes era de esas grandotas de competencia, pero no. Ahorita ya es menos. Pero no me gusta. Y cada vez que me veo al espejo me caes gorda. Tienes que desaparecer en el nombre de Jesús. ¿No? Yo tenía un diente aquí en la parte de atrás, que esto hacía que todos mis dientes estuvieran checos. Y cada vez que lo veía decía, qué guapo eres. Y a la vez pensaba, qué mentiroso eres. ¿Qué defecto tienes que te define? Gordo, flaco, alto, chaparro, moreno, güero, ojos azules, güeros. ¿Cuál es? ¿Qué te define? Diga conmigo, no me definen las cosas que veo. Me define el ser un hijo de Dios. Eso debe definirte. Eso es todo. Esa es tu identidad. Todos nacimos para ser hijos de Dios. Es una de las áreas cuando nosotros tenemos estas necesidades, cuando pasamos estas situaciones, donde Dios se manifiesta su poder, donde podemos decir, su poder se perfecciona en mi debilidad. Pero debemos guardar las perspectivas. Número 1, diga conmigo, la tentación viene del diablo. Ay, pastor, no sea tan religioso, no diga esa palabra. Ok, la tentación, diga conmigo, no viene de Satanás. Ay, pastor, ese está más fuerte. Diga conmigo, te reprendo, Satanás. Porque ahí sí le echaron enjundia. Porque ahí no les pega, ¿verdad? Pero la tentación viene del enemigo, viene del mentiroso, viene del ladrón, viene del hurtador, viene del diablo. No viene de Dios. Diga conmigo, la tentación no proviene de Dios. Así que no te pongas a decir, Señor, ¿por qué me pusiste esta mujer delante de mí? Dios no te va a poner esa mujer delante de ti. Es que me puso una prueba. Nada que ver, eso no es una prueba. ¿No? Los gorditos vemos un pastel o en mi caso un litro de helado. ¿Alguien se ha sentado a comer un helado Häagen-Dazs? Diga conmigo, Häagen-Dazs. Ya gané como 100 seguidores, ok. Un heladito en medio de la noche a -7 grados centígrados y se come ese heladito rico, sabroso. ¿Alguien lo ha hecho? No sabe de lo que se pierde. Me estaba yo muriendo de frío. Fuimos a predicar a un lugar, es más, me acompañó el pastor Mario en esa ocasión, y como en su casa no le dejan comer helado, me dice, vamos a comprar un helado. A esta hora de la noche, son la 1 de la mañana. Bueno, la cuestión es que la fuimos a comprar una farmacia que vende cosas también del supermercado en Estados Unidos. Y fuimos como una farmacia Guadalajara. Y fuimos, y entonces él se compró un galón de helado de la marca que quería, de sabor chocolate. Y yo voy y escojo un Häagen-Dazs, me gusta mucho y es muy barato en Estados Unidos, no muy barato, es más barato que aquí. Y fui y me compré uno para darme el gusto y me ve y me dice, ¿y solo eso vas a comer de helado? Sí. Y le digo, ¿y tú te vas a acabar todo eso? Claro, dice, me voy a desquitar de que en mi casa no me dejan. Y nos sentamos los dos a comer y en menos de media hora yo ya me había acabado mi helado, haciendo frío afuera. Él está comiéndose su helado Baskin Robbins y yo empiezo a agarrar la cuchara y le hago así. Deja mi helado.
hey, yo lo pagué, cálmate, te estoy invitando. Y nos acabamos el helado. ¿Ustedes creen que Dios dijo, están gordos, no deben comerlo, además hace mucho frío, cómanse ese helado? Dios no hace eso. Es mi propia debilidad, es mi propio gusto, es mi propia frustración. Así que diga conmigo, el caer en la tentación es mi responsabilidad, es respuesta a mi querer demostrar, a mi deseo desmedido, dígalo, o a una necesidad emocional no suplida. Por eso caemos en la tentación, porque siempre estamos tratando de ser o demostrar algo que no sentimos que somos. Y el enemigo es experto en ponernos en las tentaciones. Pero a los que confiamos en Dios, sus hijos, nos damos cuenta, póngame atención, que las heridas que nos causaron provienen de las imperfecciones de las personas y Dios las usa para crear vida en mí y a mi alrededor. Me dolió, no me gustó, pero me impulsa a ser una mejor persona, por lo tanto se crea vida en mí. La gente que no acepta el vivir la prueba, la aflicción o el dolor haciendo lo correcto no puede madurar porque sigue atado a esa inferioridad, a ese sufrimiento, esa frustración, y le domina para no hacer lo correcto sino actuar en la carne. Por lo tanto no puede ser sanado en esa área en ese momento porque no está actuando en el espíritu sino en su propia carnalidad, dejándose llevar para caer en esa tentación. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo, mis amados? Esto es muy importante. Que cuando nos sentimos sin la capacidad de enfrentar las situaciones adversas, que cuando nos sentimos que están abusando de nosotros y nosotros vivimos manteniéndonos haciendo lo correcto, es ahí cuando Dios nos rescata, es ahí cuando Dios muestra su poder, es ahí cuando algo automáticamente se manifiesta y usa esa experiencia para crear cosas extraordinarias más allá del dolor momentáneo que pudimos haber vivido cuando lo enfrentamos. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo, mis amados? ¿Sí me explico, mis amados, o los estoy durmiendo con mi predicación? Bueno, aparte. Ok, vamos a poner un ejemplo. José, Dios lo quiere usar poderosamente. Él comete un error y cuenta las visiones que Dios le ha dado. El enemigo usa esto y le dice a sus hermanos, ¿ya vieron? Es el consentido de su papá. Ustedes no le importan a su papá. Él es el consentido. Ellos son afrentados en su propio interior. No vino José a restregarles en la cara. Él es un niño que comete la inmadurez de compartir sus sueños. Pero los grandes se sienten afrentados. Como no se sienten amados por el padre, sino ven cómo trata diferente a José, ellos sienten que no les aman. Entonces lo toman como una ofrenda y caen en la tentación. ¿En qué tentación? De rechazar a su hermano como ellos sienten que su padre lo rechaza a ellos. Así que lo hacen sentir mal y cuando llega el momento dicen, vamos a matarlo. Viene el resentimiento y la amargura y dice, mátenlo. Y ellos empiezan a pensar y empiezan a cuchichear. Ahí empieza el desorden emocional y nuestra maldad empieza a gobernarnos. Pero viene el hermano mayor y dice, no, cálmense. Vamos a lastimar a papá. ¿Qué vamos a hacer? Se nos va a venir Dios encima. Y entonces los convence, pero no ceden a perdonar a su padre por el rechazo, no ceden a amar a su hermano porque él no se tiene la culpa, sino siguen maquinando cosas y entonces lo encierran y luego dicen, bueno, no lo vamos a matar, vamos a venderlo como un esclavo y lo venden y se lo llevan a Egipto. Y José tuvo que vivir cosas impresionantes. Ahora como hijo, mira lo que sintió: abandono, rechazo, frustración, soledad. Como hermano, ¿qué sintió? No me valoran, nunca me quisieron, me rechazaron, hasta quisieron asesinarme. Tal vez sintió violencia, abandono, no lo sé. Vamos a ver Génesis 50:20, pónmelo por favor. Y esto es lo que responde José. Lean esto. Todavía va de camino a Egipto, por eso no hemos llegado. Aquí está. Dice, ustedes, vamos todos juntos, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien
para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Otra vez, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Jacob, su padre, también lo pueden leer versículos anteriores, acaba de morir. Y entonces los hermanos dicen, se va a acordar José de lo que le hicimos. Y ya no estando papá, ¿quién lo detiene de matarnos? Vamos a mentirle y vamos a decirle que antes de que papá muriera, nos dijo que le dijéramos a él que nos protegiera, que nos bendijera y que nos tratara bien. Estoy parafraseando. Y entonces van y le dicen todo esto, pero José se da cuenta de lo que está pasando. Quiero que entiendan que esto no ha pasado de la noche a la mañana. Ellos se están protegiendo con la mentira. Diga conmigo, no podemos protegernos con nuestra carnalidad. Es una mentira. Es así de sencillo. Todo lo que hacemos en la carne es una mentira. Solamente te va desde el momento saliendo victorioso, pero luego te sientes culpable, vuelve la inseguridad, el abandono, el rechazo. Tienes que seguir lidiando con ello. Cuando tú haces lo correcto, un cristiano que tiene fe y hace lo correcto, sale de ahí no siendo respetado, tal vez no siendo valorado, tal vez habiendo sido maltratado, pero sabe, y saliendo sale, y dice, Señor, pero tú eres mi defensa, tú eres mi castillo. Lo que estoy pasando ahorita emocionalmente, lo que estoy sufriendo, me sentí rechazado, pero tú me aceptas, me sentí abandonado, pero tú no me abandonas, siento que no voy a tener para pagar esto, pero tú eres el que suple mi necesidad. Y entonces vas desarrollando las virtudes en medio de tu debilidad. Han pasado 17 años desde que el pueblo está siendo bendecido por José. José los ha protegido 17 años, los ha tratado bien. No les echó nada en cara después de que se pusieron de acuerdo, después de que se perdonaron. 17 años. ¿Sabes lo que pensaban esos hermanos de José esos 17 años? Culpa, condenación, pesar, dolor por lo que hicieron. 17 años desperdiciados por no enfrentarse a la realidad de su propia culpa y al pedir perdón, recibir el perdón y levantarse perdonados. Esa es una gracia que tenemos nosotros hoy por medio de Jesucristo. Estamos viviendo un tiempo de gracia donde que no importa que la gente, diga conmigo, no me importa que la gente no me perdone. Si yo pido perdón genuinamente, yo recibo sanidad. Porque ese es el punto. Cuando la gente no te perdona, te liberas de ello, de esa culpa. Dios te abraza, te sana y te dice, ok, hijo, vamos a dar la vuelta y lo vamos a volver a intentar. Y el cristiano dice, vamos, papá, yo sé que esta vez puedo vencer. Y se sube a la bicicleta y lo vuelve a intentar. Pero el que no perdona genuinamente, o el que pide perdón de una manera hipócrita, como ese hermanito que dice, ya le pedí perdón, pastor, pero no me ha perdonado. Y fui el otro día y me trató así. A ver, espérame, ¿y de qué te perdonó? De esto, pero no lo hice así. Veo que se justifica. Quiere decir que nunca reconoció su error. El perdón se pide reconociendo el error. Si no, ¿por qué pedimos perdón? Por eso al principio hablé de ser vulnerables, de amarnos con nuestros errores, de valorarnos con nuestras incapacidades. 17 años atrás José no solo les dijo que les perdonaba, por la posición que Dios le dio, los protegió, les proveyó, los puso en una tierra fértil. Y después de todo eso, ellos pensaban que José todavía estaba resentido. Aprende a reconocer a las familias que te aman. Aprende a reconocer a la gente que te acepta. Aprende a valorar a la gente que siempre te procura el bien y deja de pensar en tus errores o lo que le hiciste. Pide perdón y levántate. Perdona y levántate. Y es en medio de este dilema que Jesús le dice lo que por su corazón resentido ustedes planearon. Pónmelo de nuevo, por favor. Pónmela, hijo, voy a terminar. Lo que por su corazón resentido ustedes pensaron 17 largos años. El mal que me hicieron,
Todo lo que pensaron, matarme, venderme, hacer conmigo, hacer con mi reputación pedacería. Todo lo que ustedes pensaron hace 17 años, todo lo que sufrieron esos 17 años, Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy. ¿Qué veían hoy? Un José encumbrado en una buena posición, con dinero, pero no se lo quedaba a él. Bendijo a su familia, les dio una buena tierra, bendijo a su nación, los protegió, y la única manera era porque Dios sabía que en el tiempo de la hambruna necesitaba a un rey sentado ahí para ayudar a su pueblo y que no muriera de hambre. Y Dios agarró el mal que le hicieron a José y lo encamina. Busca otra manera. No sé si estoy bien y los programadores a lo mejor me van a condenar por esto, pero es como cuando un programador encuentra ¿cómo le llaman? El malware, un virus en la computadora y reprograma ese virus y toma lo bueno para crear algo bueno sin destruir la programación de ese virus, porque lo necesita para crear algo más extraordinario de lo que estaban haciendo. Eso es lo que hace Dios. Te atacan, te duele, te enfrentas haciendo lo bueno y dice: hijo, caminemos ahora por acá. En las palabras de mis nietos, en lugar de caminar en la realidad de la gema del alma de este lado, buscamos otra realidad de este lado, para que entonces tú puedas caminar, y cuando logremos llegar a esta realidad que yo estoy viendo, pueda ser mi instrumento de vida donde antes podría haber sido puro caos. Pero para poder hacer esto, yo tengo que, como José, mantenerme adorando al invisible, haciendo lo correcto ante sus ojos, creyendo y confiando en Dios, sin dejar que nadie ni nada contamine mi corazón, para no dejar de sentir bien y pensar lo que es correcto de las personas. Dios tiene la capacidad de usar nuestras circunstancias dolorosas, las malas experiencias que vivimos, y crear algo bueno que ni yo, dijo José ahí, ni ustedes pudieron ver, porque no conocen el futuro. Ponme 2 Corintios 12:9, con esto concluyo. Repitan conmigo. Repitan. Y me ha dicho, repitan conmigo, no lean. Y me ha dicho: me gozaré en la gracia, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, yo me voy a gloriar más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cierra tus ojos. ¿Cuánto tiempo tienes lidiando con esa afrenta? ¿Cuánto tiempo sigues sufriendo por el mal que te hicieron hace años? Lo que los hermanos le hicieron a José fue terrible. No fue Dios quien lo hizo, fue las imperfecciones de sus hermanos. Pero Dios lo tornó para bien. El miedo no me permitía enfrentar la adversidad y los retos. Pero hoy que conozco a Cristo, la gente dice: qué paciente es el pastor. Sigo enfrentando adversidades, sigo enfrentando aflicciones, sigo enfrentando necesidades. Pero lo que antes hacía huyendo, hoy me mantengo firme en paciencia, haciendo lo correcto. Lo que antes era una debilidad y se veía por el miedo como alguien sin carácter, hoy en Dios Él lo ha tornado en paciencia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Puedes decir eso de ti? Pablo lo dice: yo estoy experimentado, he sufrido. La gente quería que reconocieran, le decían: él ni es apóstol, él no es nada. Y Pablo les dice: ¿qué pasó? Ya sufrí un naufragio, ya me apedrearon, Dios me usa poderosamente. Yo soy como un abortivo, pero soy un apóstol. Y no lo dice demostrando,
¿Por qué siempre estás demostrando? ¿No será porque tienes miedo a enfrentar tu yo que no te agrada? ¿Aceptar tus debilidades que no te gustan? ¿A no aceptar los defectos que tienes, que en Dios son necesarios aceptar para poder superarlos? Solo tú puedes responder. Esta mañana Dios te está diciendo: deja de sufrir. Yo puedo tornar tu sufrimiento en algo bueno. Deja de estar atado a esa adversidad del pasado. Deja de estarte condenando por lo que hiciste con anterioridad. Yo puedo levantarte esta mañana. Y si alguien está viviendo una situación que le está costando superar y dice: yo necesito que Dios me ayude, que realmente esto se convierta en vida y pueda yo crecer en esta área de mi vida, levante su mano, por favor, para ver si hay alguien así. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. Muchas gracias. Ok, mantenga su mano arriba, por favor. Mantenga su mano arriba. Por favor, Silvia, eres tan amable. ¿Podrías ir a orar ahí? Pastor Gabriel, Pastor Amaro, ¿podrían orar ahí por la pareja que está allá? Por favor. Allá, ¿de dónde levantaron la mano? Es tiempo de tomar autoridad de nuestra vida para hacer lo correcto. Es tiempo de tomar autoridad de nuestra vida para hacer lo que se debe. Y antes de tomar la cena en esta mañana, era la pareja que estaba ahí. Yo vi a una muchachita también que levantó la mano, pero si no es así, perdónenme. Yo quiero decirles algo. La adversidad se hizo para enfrentarse haciendo lo bueno, lo correcto y lo que es digno. Los errores se hicieron para enfrentarlos, para madurar y crecer, no solamente para aceptarnos. No importa lo que hayas vivido en el pasado, eso no te define. Cristo te define en que tú eres un hijo o una hija de Dios. La gente te puede apuntar. A mí me dijeron: no, tú vas a regresar por borracho, tú vas a regresar por las mujeres, tú vas a regresar por el dinero, tú vas a regresar por esto. Pero tengo 34 años luchando porque esa profecía maldita no se haga una realidad en mi vida. Y lucho todos los días para que Dios sea glorificado, y conociendo mis debilidades me niego a ellas, para que el poder y la gloria sea del único Dios que conozco, el único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Si esa es tu postura, dile ahí en tu lugar esta mañana: me recordó esta palabra, Padre. Y yo declaro en el nombre de Jesús que yo soy más que esa experiencia. El dolor del pasado no me define. Que la angustia que viví no me hace una perdedora o un perdedor. Que cuando me roban no se van a quedar con mis ganancias, las voy a sembrar para no pelear en la carne. Que cuando me insultan voy a hablar bendición para que nadie me maldiga y eso no me ate, y pueda yo caminar en libertad. Porque no me importa lo que diga la gente. Yo soy tu hijo, yo soy tu hija, y nadie cambiará esa virtud en mí.